Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al que vive. Al que vive y reina por los siglos. Aleluya. Gloria al Señor. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el domingo de poder y gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy quiero hablarles de un texto, de un pasaje bíblico que a primera vista, si usted lo lee así a primera vista, parece algo extraño, incluso escandaloso. Hoy yo quiero hablar de un pasaje, de un mandato inusual que Dios le dio a uno de sus profetas y que cuando usted lo lee, tal vez no sea tan fácil de asimilar. Por favor, vaya conmigo en sus Biblias al libro del profeta Isaías. Estoy bajito aquí, hijo. Vamos un poquito más acá. Vaya conmigo a Isaías. Ahí está. Isaías capítulo 20. Cuando uno lee, estos son de estos pasajes que cuando tú lo lees, tú dices, ¿en serio Dios permitió este pasaje ahí? Que estuviera en su Biblia. Ya llegó a Isaías capítulo 20. Vamos a leer del 2 al 6. Isaías 20, de 2 al 6. ¿Lo tiene? Dice así. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. ¿Cómo andaba el profeta? Desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años. ¿Cuánto tiempo estuvo desnudo y descalzo Isaías? 3 años. Por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y de los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para la vergüenza de Egipto. ¿Cómo iba a estar las nalgas? Descubiertas para vergüenza de Egipto. Dice el versículo 5. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. Y termina diciendo una pregunta: ¿y cómo escaparemos nosotros? ¿Quién puede darle un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna? Aleluya. De ser recibida por todos los que estamos aquí. Mi hermano, la palabra dice que Dios le da un mandato a su profeta diciéndole que se quitara las sandalias de sus pies y por 3 años también caminara desnudo públicamente en el pueblo de Israel. Estos son de esos pasajes que cuando tú los lees tú dices, ¿en serio? Dios le pidió eso a su profeta. Mi hermano, no era un acto de exhibicionismo, sino que era, como dice la Biblia, un pronóstico
Era una parábola que Dios quería mostrarle al pueblo de Israel a través de su profeta. Mi hermano, Dios no manda a hacer nada si no tiene un propósito. ¿Cuántos lo creen en la Biblia? Cuando Dios te manda, y seguiremos hablando en los viernes de enseñanza de este tipo de pasajes. Pasajes que cuando tú lo lees, tú dices, ¿en serio? ¿En serio? Dios le dice a un profeta, desnúdate y camina descalzo y desnudo 3 años públicamente para que todos te vean. ¿Sabes qué me encanta antes de entrar en materia aquí? Que el profeta no le preguntó a Dios, oye, ¿para qué tú me vas a poner a caminar a mí desnudo delante de la gente? Yo soy profeta tuyo. ¿Cómo tú vas a hacer que yo haga eso? Mi hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el profeta obedeció. Y públicamente la gente lo veía enseñando sus nalgas, lo leímos aquí. Y sin calzado por 3 años. Mi hermano, 3 años, no 3 días. 3 años. Y estos son los pasajes que a mí me encantan. Porque mi hermano, Dios nos está enseñando, enseñó en la época a aquellos y también nos enseña a nosotros, hoy vamos a verlo hoy. También nos enseña algo a través de este pasaje. ¿Cuántos quieren saber de qué se trata? Aleluya. Así que mi hermano, la pregunta sería, para empezar, ¿por qué Dios le dio ese mandato a su profeta? Porque cuando tú lo lees, son las preguntas que vienen a ti. ¿Por qué Dios mandó a hacer eso a su profeta? Y mi hermano, la desnudez y los pies descalzos del profeta llevaba un mensaje a su pueblo, al pueblo de Israel, sobre todo al pueblo de Judá. En la época, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué ese mensaje que Dios le estaba mandando a su pueblo a través del profeta de esa manera? Porque en la época, yo te pregunta de mercadito, no hoy por supuesto. El pueblo de Israel, Judá sobre todo, estaba pensando aliarse. Cuidado con tus alianzas. Cuidado con quién te unes para hacer negocios. Cuidado con quién te unes para hacer cosas, negocios. Cuidado. Cuídate de eso. La Biblia dice que Dios sabía que su pueblo estaba pensando aliarse con Egipto y con Etiopía, que eran las potencias militares de la época, pero lo iban a hacer con la intención de protegerse del reino de Asiria, que era el más poderoso de todos en la época. Entonces Israel, con temor de que los invadieran, se decían unos a otros, vamos a unirnos a Egipto y a Etiopía para que ellos nos protejan de Asiria y no nos invadan más adelante. Y el propósito por el cual Dios le dijo a su profeta, camina 3 años desnudo y sin descalzo, era con la intención de decirle a su pueblo, no confíes en Egipto y en Etiopía, confía en mí solamente, no confíes en ellos. Mi hermano, dile al que tienes al lado, solamente confía en Dios. La visión que Dios hizo o quiso llevarles a Israel a través del profeta, enviándolo así semidesnudo. Ahora, no es que el profeta estaba totalmente desnudo, estaba semidesnudo.
Y la Biblia dice que estaba desnudo enseñando las nalgas. Literalmente. Mi hermano, eso no lo estoy inventando yo, ya lo leímos. Y yo me imagino que en la época los que veían a Isaías de esa manera vestido y sin calzado en los pies, se miraban y me imagino que murmuraban. ¿Qué les pasó al profeta? Mira cómo anda por ahí caminando. Se volvió loco Isaías, seguramente la gente decía. Pero mi hermano, lo que Isaías estaba tratando de decirles al pueblo es: no confíes en ese tipo de alianzas. Confía en el Dios poderoso. Confía en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le estaba diciendo: confíen solamente en mí. Cuidado con esas alianzas. Cuidado con esas alianzas. Y mi hermano, quien veía a Elías estaba despojado, humillado y avergonzado. Dígame usted si alguien le hizo a usted que camine desnudo, enseñando partes íntimas por 3 años delante de todos, si eso no está vergüenza. Dios estaba avergonzando a su profeta delante del pueblo, pero dándole un mensaje a Israel, diciéndoles: si ustedes persisten en esa desobediencia, uniéndose a Egipto y a Etiopía, esos 3 años que mi profeta va a caminar así delante de ustedes, será el tiempo en que les mandaré juicio por no haber desobedecido o por haber confiado más en países o naciones paganas que en mí. Y mi hermano, eso no ha cambiado hoy. Eso no ha cambiado, ¿eh? ¿Quién de los que está aquí, mi hermano, y créeme lo que te estoy diciendo? Somos cristianos, venimos a la iglesia, decimos gloria a Dios y aleluya, cantamos con joyada. Pero cuando el problema viene a ti, cuando el momento difícil te alcanza, a veces haces cosas olvidando al Dios que tienes. A veces te unes en alianzas peligrosas con disque amigos y dejando a Dios fuera de tu problema, sin saber que eso te va a traer más dificultades de los que ya tienes. ¿Cuántos de los que están aquí, que han tenido problemas, dificultades, van y recurren a otras personas para que te resuelva? Haz memoria solamente. Que cuando las cosas se ponen duras, a veces vas donde personas que tú crees que te pueden ayudar, y lo que hacen tal vez es meterte en más problemas de los que tienes. Y al final ni hacha, ni calabaza, ni miel. Se profundizan los problemas. ¿Y sabes por qué? Porque cuando el problema vino a ti, no te acordaste del Dios que tienes. Buscaste apoyo en otra gente. Buscaste apoyo en otros lados. Y te olvidaste del Dios que tienes. Te olvidaste que hay un Dios que todo lo puede. Y mi hermano, Dios le dijo a su profeta: tú caminarás desnudo y sin calzado
3 años. Y no te vas a quedar en tu casa para que nadie te vea. Vas a caminar por todo Israel para que te vean así. Para que entiendan el mensaje que les estoy mandando a través de ti. Que si aceptan esa alianza con Egipto y Etiopía, dice para protegerse de Siria, igual les va a caer la sanción y el juicio que yo les voy a mandar por no haber confiado en mí cuando el problema vino a ellos. Y mi hermano, es fácil leerlo, pero haz memoria en tu vida personal para que veas si en algunos momentos que has tenido problemas, te olvidaste de Dios y buscaste apoyo en otros lugares. Haz memoria para que veas si eso no te pasó a ti en algún momento, o si no te está pasando hoy, ahora, ya. Tal vez confías más en alguien que en Dios. Solo haz memoria. Solo haz memoria. La vergüenza de Isaías era la vergüenza que el pueblo de Dios pasaría, o el juicio que ellos verían si decidían aliarse con esos pueblos paganos. Y Dios le estaba mandando la advertencia a través de su profeta. ¿Y qué manera? Mi hermano, a mí sí, Dios mandó un mensaje a través, pero mi hermano, el profeta, la obediencia del profeta, de caminar de esa manera, que le vieran las nalgas todos los días, el pueblo de Israel, solo porque Dios se lo dijo que lo hiciera así, por 3 años. Mi hermano, 3 años. Que era el mismo tiempo que yo le estaba diciendo, así como mi profeta caminó 3 años desnudo, así haré con ustedes. Así será el juicio que les enviaré, por 3 años también, si ustedes hacen lo que tienen pensado hacer. Así que mi hermano, vayamos nuevamente a Isaías 20. Y en el versículo 3, Dios se lo dejó claro. Versículo 3. De la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y Etiopía. Yo le estaba diciendo, mi profeta no va a caminar 3 años desnudo por nada. Él no va a caminar 3 años desnudo por nada. Esos 3 años que él va a caminar desnudo son los 3 años de juicio que haré con ustedes por lo que tienen pensado hacer. Y mi hermano, como en efecto ocurrió, Siria o Asiria se llevó cautivos, desnudos, descalzos, y los despojó de la protección y la seguridad que supuestamente tenían Egipto y Etiopía. Siria, que era la potencia mayor de la época, se los llevó a estos 2 pueblos de la misma manera en que Dios le mandó al profeta. Ya lo leímos. Versículo 4. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía. Y dice a jóvenes y ancianos. Mi hermano, joven, ¿se imagina la vergüenza que pasaron los ancianos de la época? Mi hermano, no tanto ahora. Ahora no hay tanto respeto por los ancianos. Es lamentable tener que decirlo. Se ha perdido el respeto hoy por la gente de edad. Viajan en los transportes, nadie se levanta para darle el puesto a una persona de tercera edad. Te dicen, hay caballeros, lo que no hay son asientos. Así te dicen.
Ya no hay ese respeto que nos enseñaron a nosotros cuando éramos pequeños, cuando éramos jóvenes, que inmediatamente tenías que pararte y darle el puesto a una persona mayor. Hoy no pasa eso. Hoy se te quedan viendo, disimulan y que mirando el celular para no ver para no ver al anciano ahí al lado tuyo, para no darle el puesto. Pero en esta época, en la época, mi hermano, los ancianos eran los ancianos. Los ancianos gozaban de profundo respeto delante del pueblo. Profundo respeto. Y la Biblia me dice que cuando Asiria se llevó cautivo a estas dos naciones, y que las fuertes de la época y a los que pensaba aliarse a Israel, se los llevó. Vamos a seguir leyendo, versículo 4. Se los llevó, dice, desnudos y descalzos, descubiertas las nalgas para vergüenza. Así se llevaron a la gente de edad, a los jóvenes y a los ancianos. En la época, mi hermano, en esa época, llevarse a un anciano en esa condición era una de las peores cosas que tú podías hacer a un ser humano. Era una falta de respeto profunda, no tanto hoy. Hoy eso es normal. Ya la juventud no respeta tanto a los viejos como antes. Pero en la época, hacerle eso a un anciano era degradante. Y Dios le dijo, así como mi profeta va a caminar 3 años así, que ustedes le van a ver las nalgas, así también va a pasar con ellos. La gente que ustedes creen que los va a cuidar, así se los van a llevar. Y así ocurrió. Y me gusta cuando leo los versículos que siguen, cuando en el 6, versículo 6, la gente de Judá, cuando vio eso, y decían, chuleta, mira a la gente a la cual íbamos a unir. Mira a la gente, cómo se los están llevando desnudos y descalzos. Y mira la pregunta que se hace al final. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Porque ellos se habían unido, buscando protección, olvidándose de Dios. Mi hermano, y si usted ha leído, mira, esa ha sido la historia de Israel. Israel dejaba a Dios, se unía a pueblos paganos, venía el juicio de Dios, se arrepentían, Dios le mandaba a alguien que los rescatara y los liberara, volvían a Dios y más adelante dejaban la historia continua de Israel. Y Dios siempre le mandaba un profeta para advertirles lo que... Eso es lo que me encanta de Dios. Pero a veces lo leemos y pensamos que eso era en esa época, ahora no. Mi hermano, Dios siempre, hoy también, Dios siempre te manda la advertencia de lo que va a pasar. Si sigues en el camino que crees que estás llevando y que tú crees que es correcto. Dios siempre manda a alguien que te haga la advertencia. Que no querramos oírla o la ignoremos es otra cosa. Pero Dios, como en esta época que le mandó a Isaías desnudo y descalzo, haciéndoles la advertencia de lo que venía para ellos, igual lo hace hoy. Lo que pasa es que no caminamos desnudos y que nos vean las nalgas hoy. Pero igual te mandamos la advertencia. Cuidado con la vida que estás llevando. Cuidado. Cuidado con las alianzas que estás próximo a realizar, olvidándote de Dios. Y mi hermano, cuando se llevan cautivos a naciones supuestamente poderosas, Egipto y Etiopía en la época, perdían la dignidad. Mi hermano, porque si te ponen a caminar de esa manera, es con la intención de humillarte, de deshonrarte. También perdían la protección. Porque mi hermano, a veces, y Egipto fue de eso, de usted conoce la historia, se creían los máximos
regiones militares de la época decían que era lo mejor del mundo, igual que Etiopía en la época. Pero mi hermano, cuando Asiria los hizo desfilar de esa manera degradante, era diciéndoles: no eres tan fuerte como creías ser. Y mi hermano, lo leemos, pero creemos que no es con nosotros también. Dios también nos puede humillar a nosotros. También nos despoja de cosas. También Dios permite que situaciones difíciles te alcancen. No de maldad, sino con un propósito. Y mi hermano, y cuando las crisis matrimoniales, las crisis de salud, las crisis económicas, las familiares vienen a ti, a veces Dios las permite para sacudirte. Mi hermano, no le des tanto crédito al diablo. A veces Dios permite, el mismísimo Dios permite que te ocurran cosas no muy buenas con una sola intención, igual que aquí con el pueblo de Israel, con la intención de hacerte recapacitar y volverte a Él. Y mi hermano, eso no quiere decir que pueda haber gente orando por ti, pueda haber familiares que oran por ti, y por esa oración Dios tiene misericordia de ti. No porque tú lo merezcas, sino porque hay alguien que está orando, clamando y pidiéndole a Dios que te proteja, que te cuide. Pero hay otros en donde Dios dice: no importa cuánto ores, Dios hace que la calamidad venga a ti. Pero todo tiene un propósito: hacer que recapacites, hacer que entiendas de que no debes creer en nadie más que en Dios, y que Él todo lo puede. Aleluya. Así que perdieron también la identidad. Mi hermano, yo me imagino cuando los egipcios caminaban así, de esa manera degradante, a propósito que lo hicieron. ¿Cuántos recuerdan el pasaje cuando a los siervos de David le cortaron la barba y los hicieron caminar y los mandaron para... En ese tiempo, en la época, la barba, el hombre que tenía barba era un símbolo de hombría. Cuando eran lampiños, así como el pastor, sin pelo y sin barba, era una humillación en la época. Hay un viernes de enseñanza, hablaré de eso. Voy a dejar el tema para guardar por un viernes de enseñanza. Pero mi hermano, en la época habían situaciones en donde si tú perdías barba, o te hacían caminar descalzo, o te hacían mostrar tus nalgas al público, era una manera de humillarte, era una manera de hacer que te sintieras mal a propósito, era una manera de tirarte al piso. Eso sería hoy, por ejemplo, que te boten del trabajo. Sería hoy como que tú pierdas lo que tienes, que el banco te quite la casa, que el banco te quite el carro, y que encima te enfermes como le pasó a Job. Sería más o menos así. Y seguramente cuando eso pasa, decimos: el diablo. No, mi hermano, a veces es el mismo Dios. A veces es Dios diciendo: tengo que hacerlo porque no me miras, no me tomas en cuenta en tu vida. Así que tengo que hacer algo para que me mires. Así que la manera en que Dios incomodó a su profeta y lo hizo desfilar por 3 años, mi hermano, ponte en el lugar, ponte en la posición del profeta.
que no tenía culpa de nada. Él era un hombre de Dios. Él obedecía a Dios. Pero Dios le dijo, tú vas a caminar descalzo y vas a enseñar tus nalgas por 3 años. Y yo quiero que todos te vean. Así que no te quedes en la casa, sal y camina. Yo quiero que te vean así. Lo que yo quiero que entiendan lo que les va a venir a ellos por lo que van a hacer. Si tú fueras Isaías, ¿cómo te queda? No le dirías, pero Dios, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que enseñar? ¿Por qué yo tengo que enseñar eso? ¿No reclamarías por lo menos? Hay otro pasaje en donde, bueno, no voy a mencionarlo aquí. No lo voy a mencionar. Eso lo voy a guardar para un viernes de enseñanza. Pero hay pasajes en donde Dios le pidió a sus profetas que hiciera cosas inauditas solo para mandarle un mensaje a su pueblo. Seguiremos hablando de eso. Pero en esta ocasión, el profeta nunca le reclamó a Dios, nunca le reprochó a Dios de por qué yo tengo que caminar por 3 años de esa manera. Él obedeció. Y este es un mensaje que también puedo hablar de obediencia, pero no voy a hablar de eso porque eso no es lo que, ese no es el tema aquí. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que hizo el profeta relacionado a nuestra vida? Porque me imagino que algunos de ustedes están pensando, bueno, ¿qué tiene que ver eso con mi vida hoy? Bueno, ahí te va. Ahí te va. Número 1. El peligro de confiar, y eso ocurre mucho hoy, el peligro de confiar en nuestra ropa. Dios le dijo a Isaías, quítate la ropa, quítate el calzado y camina desnudo delante de Israel por 3 años. Ok, la ropa tuya y mía hoy, en analogía con este pasaje, sería, por ejemplo, tu trabajo, tus bienes, tu casa, tu carro, las cosas materiales que tienes, tu posición, tu prestigio. A veces le damos más importancia a esas cosas que a Dios. Hay gente que ama más su trabajo que a Dios. Hay gente que ama más su casa, su carro, los dólares que tienen en el bolsillo que a Dios. Sí. No faltas un día al trabajo. Y eso es bueno, no me malinterprete. No me malinterprete. Tú debes ser el mejor empleado en tu trabajo por ser cristiano. Pero mi hermano, y me darás la razón, te cuidas más para llegar temprano a tu trabajo que para llegar a la iglesia. ¿Y qué mensaje le estás dando a Dios ahí? ¿Quién es más importante para ti ahí cuando haces eso? ¿El Dios que te da el trabajo? ¿O el Dios a quien tú deberías honrar cada día de culto aquí llegando temprano? Y eso fue uno de los mensajes que Dios quiso mandar a través del profeta. Ellos estaban confiando en otras naciones en vez de confiar en Dios. Y eso ofende a Dios. Y mi hermano, a veces creemos que no es nada grave, pero a Dios sí le ofende que para ti hayan cosas más importantes que Él. No estamos lejos de estos. No estamos lejos. Mi hermano, a Dios le ofende que para ti sea más importante otros lugares que su casa. A Dios le ofende, aunque tú creas que no. Y Dios mandó el mensaje con Isaías.
Y le dijo, ustedes están confiando más en Egipto, en Etiopía, que en mí. Están confiando más en esas naciones paganas, que Asiria los va a llevar desnudos. Ustedes lo van a ver. Y lo vieron. Por eso en el versículo 6 al final dice, ¿y a nosotros qué será de nosotros como Chespirito? Y mi hermano, lo leemos, pero creemos que no es con nosotros. Sí es también es con nosotros. Porque esa misma ofensa que ellos le hicieron a Dios confiando en naciones paganas, también lo hacemos nosotros. Solo haz memoria. Solo haz memoria. A veces le damos más importancia a otras cosas que las de Dios. Tal vez crees a tu conveniencia que eso no es importante, pero sí lo es para Dios. Sí lo es. Mi hermano, Dios quiere que para Él, en nuestra vida y en nuestras prioridades, Él sea primero. No segundo ni tercero. Dios no quiere eso. Dios quiere el primer lugar. La pregunta es si lo estás dando. Si no se lo estás dando, no estás lejos de estos. Tú no estás lejos de los de Judá. Que porque ellos creían que Egipto y Etiopía eran naciones que podían protegerlos. Y Dios les dijo, no, ellos no te van a proteger. El que te puede proteger soy yo. Y es lo mismo que Dios nos dice hoy. El que te da salud soy yo. El que te da salud para ir a trabajar soy yo. El que te da el trabajo que tienes soy yo. El que te ha dado todo lo que tienes también soy yo. Pero ¿dónde está la honra que yo espero de ti? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Salvo que tú pienses que tú eres lo máximo, que lo que tú tienes es por ti y no por Dios. Y ese es otro tema. Ese es otro tema. Salvo que tú pienses así. Mi hermano, yo entiendo que todo lo que tengo, mi familia y todo lo que tengo es porque Dios me lo ha dado. Si Dios me ha dado un don o una facultad, que Dios me ha dado capacidades para mi trabajo, para lo que sea, yo entiendo que Dios fue el que me lo dio. Sí, yo tuve que hacer una parte, que tuve que ir a la universidad, tuve que estudiar, tuve que graduarme, pero Dios fue el que me dio la capacidad que tengo. Aleluya. Y si tú no piensas así, tienes un problema. Tienes un problema de arrogancia. Tienes un problema de altivez. Mi hermano, cuando confiamos más en otras cosas que en Dios, es como si nos estuviéramos aliando al igual que estos con otras naciones que creemos son más importantes que Dios. Mi hermano, cuando yo tengo problemas, yo voy a Dios. Yo voy a Dios primero. Para cuando yo salga a solucionar, Dios vaya conmigo a solucionar. Y mi hermano, a Dios le molesta. En esa época, Dios mandaba profetas para decírselo al pueblo. En este tiempo Dios tenía los pastores para hablarle al pueblo de pasajes como estos, en donde la gente lo cree, la gente lo lee y cree que no son con nosotros, que son cosas que ocurrieron en la época. No, es para nosotros también. Solo tenemos que hacer memoria y ajustarlo para que tú veas si no es contigo también. Si no damos nuestra confianza en otra gente más que en Dios. Mi hermano, yo no creo en eso, en los egiptos, ni en las Etiopías. Yo creo en el único Dios verdadero. Y la Biblia dice que fueron despojados. Cuando tú eres despojado, mi hermano, cuando te quitan lo que tienes, cuando te despojan de algo,
Es algo que tú tienes, que es tuyo, y te lo quitan, te despojan de lo que tienes. Y cuando te despojan de lo que tienes es para humillarte. En estos tiempos, las noticias revelan que se están desapareciendo muchos niños, jóvenes, están siendo secuestrados, no se desconocen los motivos, venta de órganos, no sé, prostitución, trabajo forzado, no sé. Lo cierto es que en este país tan chico se están desapareciendo muchos menores. Y eso es un despojo a los padres. Que te quiten a tu hija o a tu hijo pequeño, te están despojando de algo importante, ¿sí o no? Y puse el ejemplo de los niños para que sea un ejemplo que te alcance, porque a veces digo, bueno, te despojan del trabajo y dices, consigo otro. No. Hermano, cuando Dios te despoja de algo, tal vez no te lo vuelva a dar. Cuando Dios te despoja de algo, tal vez no te lo vuelva a dar. Y nosotros debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. Y cuando cuando los egipcios y los de Etiopía fueron llevados cautivos, les rasgaron la arrogancia que tenían. Los despojaron del yo. Los despojaron de ese poder que creían tener. Y que Israel también creía que tenían, porque pensaban aliarse a ellos. Mi hermano, cuando te despojan, te humillan, porque los hicieron caminar enseñando nalgas y sin calzado, tal como Dios hizo que su profeta hiciera por 3 años para que ellos vieran lo que venía. Algunos lo entendieron y otros no, pero Dios lo hizo para que ellos supieran lo que iban a vivir las naciones en las cuales ellos confiaban. Y eso no ha cambiado tampoco. A veces creemos en lo que nos dice gente que en lo que nos dice Dios. Y después, cuando viene el estrellón contra la pared, buscamos culpables, porque la culpa siempre la tiene alguien y no la tenemos nosotros mismos. No, mi hermano. Cuando Dios te despoja algo, como hicieron en la época, es para hacerte daño, para humillarte, para hacerte ver de que no tienes control de ti mismo como crees. Y a veces Dios nos manda situaciones difíciles para que lo entendamos. No es la voluntad de mi hermano. Dios no quiere que a nadie le vaya mal, pero a veces, y recuerda que Dios conoce las intenciones del corazón. Dios sabe lo que quieres y Dios sabe lo que vas a hacer. Y a veces Dios te manda a alguien que te advierta antes que lo hagas, como pasó aquí. Cuidado con lo que vas a hacer. Cuidado. Cuidado. Y mi hermano, toda situación adversa, enfermedad, crisis económica, crisis familiar, crisis laboral, habrá que preguntarse de dónde viene. Hermano, no siempre viene del diablo. A veces le damos mucho crédito al diablo. A veces Dios quiere sacudirnos. Y aunque no sea su voluntad, a veces Él entiende que esa es la manera en que le vas a prestar atención. Es como aquí en Panamá. Cuando la gente quiere que el gobierno les preste atención, ¿qué hacen? Cierran calle. Porque, mi hermano, el diálogo no va a funcionar, no le van a hacer caso. Si tú reclamas en la acera, te dirán, reclama ahí. Siempre que los carros puedan pasar, no hay problema. Pero cuando tú cierras el tráfico, ahí llamas la atención del gobierno. Y la gente lo sabe. Y así mismo es Dios con nosotros a veces. Él sabe que si no te hace algo fuerte, no le vas a prestar atención.
y decimos que fue el diablo. No, no fue el diablo. No siempre es el diablo. A veces Dios nos sacude para que le prestemos atención, para que lo miremos a Él. Y hermano, gracias a Dios no nos pone a caminar desnudo ahí por la calle. Gracias a Dios no pasa eso hoy. Así que te quitan la vestidura. Porque mi hermano, se los podían llevar como hizo Babilonia con Israel, que se los llevó cautivos, pero no los humilló cuando se los llevó para allá. No los humilló. Todos iban vestidos normal. Pero me miro, la única vestidura indestructible que tiene el ser humano es la que Dios nos proporcionó a través de su Hijo Jesucristo. La única, mi hermano, esa vestidura nadie podrá arruinarla. Ve conmigo para que lo veamos. Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27. ¿Lo tiene? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Mira que dice revestidos. Te vuelven a vestir, te ponen una vestidura nueva, diferente. Ve conmigo también a Efesios, un poquito más atrás, más adelante, Efesios 4. Efesios 4 del 22 al 24. ¿Lo tiene? Dice el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos lo que hacían con esta gente, lo que hicieron con los egipcios y con los de Etiopía. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y dice el 23, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y dice el 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mi hermano, eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere que tú y yo confiemos en Él, solo en Él. No importa la circunstancia, no importa el mal que haya venido a ti. Dios quiere que cuando tú busques solución, lo busques primero en Él. ¿Cuántos recuerdan al rey que enfermó de los pies? ¿Cuántos recuerdan? El pastor está hablando en chino. Enfermó de los pies y la Biblia dice que buscó médicos. No vino a Dios, buscó médicos. Y Dios dijo, sí, murió de los pies, murió de la enfermedad de los pies. Porque buscó a la persona equivocada. Y mi hermano, todavía hay gente que hace eso. Que cuando tiene problemas va a otros lugares y no busca a Dios. ¿No ha oído a gente decir, no voy a la iglesia porque tengo problemas? Mi hermano, si la iglesia es el lugar por excelencia donde Dios soluciona tu problema, tú deberías estar aquí siempre, buscando de Él y no confiando en otras cosas ni en otra gente. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Pero mi hermano, la Biblia también me enseña que Cristo se despojó de lo que tenía. Cristo también fue crucificado desnudo en esa cruz. También sin calzados, desnudo, sin ropa. Solo las partes íntimas fueron cubiertas. Pero mi hermano, con esa sola ocasión Cristo nos salvó a ti y a mí. Con esa sola entrega en la cruz, Él hizo la diferencia para nosotros.
para que nosotros no tengamos vergüenza. Él se hizo vergüenza para nosotros. Y por eso nosotros debemos, cuando tenemos problemas de lo cual nadie va a escapar, buscarlo a Él primero. No buscar en refugiarnos en otras cosas ni en otras personas. Porque eso ofende, mi hermano. Aquí el punto neurálgico de este mensaje es que lo que estaba haciendo Israel ofendía a Dios. Le hacía ver como que Él no puede, como que Él no podía protegerlos. Por eso buscaban a los egipcios y buscaban a los etíopes. Porque ellos consideraban que Dios no podía cuidarlos. Y eso ofendió a Dios. Y todavía seguimos ofendiéndolo hoy día a mucha gente. Porque cuando tenemos problemas vamos a dos lugares. Vamos donde otras personas. Y dejamos a Dios al final. Ya cuando la persona se falló, no te salió bien acá donde fuiste, entonces muchos dicen, verdad, ay Dios, ahí está Dios. Y dejamos a Dios atrás, ahí guindado ahí en el metro así, de último. Venimos a Él de último. Cuando si venimos a Él primero y salgas a buscar remedio, ya Dios tendrá todo preparado para ti. Porque viniste a Él primero. Mi hermano, eso es lo que la gente no ha entendido. Tenemos que venir a Dios primero. Y después cuando salgas, Dios tendrá todo el terreno liso y llano para ti. Para solucionar el problema que tienes. Pero ¿cuántos hacen eso? ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos vienen a Dios primero? Termino diciendo, amados, no confíes en Egipto, no confíes en Etiopía. Paradójicamente hablando, confía en Dios, porque Él todo lo puede. Y eso le agrada, a Dios le agrada a alguien que confíe en Él, aún en los momentos más difíciles. Dios espera que confiemos en Él, que le busquemos a Él. Dios espera y nos llama primero a confesar que nosotros necesitamos de Él. Si tú no aceptas necesitar a Dios, he ahí un problema contigo. Dios espera que lo primero que hagamos es poner nuestra seguridad en las manos de Él. Cuando no hacemos eso, ve conmigo a lo que dice Isaías 64. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, 6. ¿Lo tiene? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como para Dios, como trapos de inmundicia. Mi hermano, todo lo que tú hagas dejando fuera a Dios es como trapo de inmundicia. Nada de las cosas que tú hagas dejando fuera a Dios prosperará en tu vida. Por eso fue Jesús el que dijo: que apartados de mí, nada podremos hacer. Mi hermano, tú y yo necesitamos siempre poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Pedirle misericordia. Mi hermano, cuando tenemos problemas, Dios espera que vengamos a Él, clamemos a Él y le pidamos que tenga misericordia de la situación que estamos viviendo. A Dios le gusta eso. Y que nos revistamos de Jesucristo.
que creamos en el Hijo que Él mandó a morir por nosotros en esa cruz. Que nosotros entendamos que, mi hermano, si yo quiero que las cosas sean revertidas, nosotros debemos creer en Jesucristo. Creer en la obra redentora que Él padeció en esa cruz, cargando una culpa que no era de Él, era nuestra, y que Él gustosamente pagó para que tú y yo fuésemos verdaderamente libres. Por eso ofende a Dios cuando buscamos otras soluciones alejadas de Él. Mi hermano, gracias a, yo no sé, iba a decir gracias a Dios, yo no sé. Ojalá en estos tiempos Dios todavía mandara profetas como Isaías, obedientes para hacer lo que Él dice. Porque, mi hermano, si tú fueras Isaías y Dios te dice que camines descalzo y desnudo por 3 años, ¿lo harías? Si tú fueras Isaías, si tú fueras un profeta de Dios y Él te dice, yo quiero que tú camines descalzo y desnudo enseñando tus nalgas 3 años y que todos te vean, ¿lo harías? Piénsalo, ¿lo harías? ¿Amas a Dios al punto de obedecerle ciegamente en lo que te dice que hagas? Porque la Biblia no me dice a mí que Isaías le reprochó a Dios eso. Él hizo lo que Dios le dijo y punto. ¿Era humillante? Sí. ¿Era vergonzoso? Sí. Pero solo lo dijo Dios y para él fue suficiente. Hizo lo que Dios le pidió. Y, mi hermano, Dios te dice que te congregues. ¿Cuántos lo cumplen? No te dice que te vengas aquí a la iglesia desnudo. No te dice eso. Te dice, ven, congrégate. Pero, mi hermano, Dios le dijo a Isaías, camina desnudo. Un día está bien, 2 está bien, tal vez 3, pero 3 años. Y que todos te vean. Para mandarle un mensaje a una partida de desobedientes. El profeta padeció vergüenza pública por 3 años, mandándole un mensaje a su pueblo. Mi hermano, eso es lo que yo valoro de ser un hombre o una mujer de Dios. Que tú cumples lo que Dios te dice sin reprochar, sin preguntar. Y si tú me dices, sí, yo también, ¿de verdad? ¿De verdad cumple todo lo que Dios te dice en su palabra? Ciegamente. Tal vez hoy has sido despojado, tal vez has sido humillado, estás pasando vergüenza por algo en tu vida. Tal vez. Si eso es así, Dios te dice en este momento, en esta mañana, yo tuve un profeta que pasó 3 años eso, mandando un mensaje. Dios, cuando Dios te está humillando, no es porque quiere hacerlo, no es porque Él se goza en hacerlo. A veces Dios te hace pasar por momentos difíciles buscando que confíes en Él, solo en Él. Lo que Dios quiere, lo que Dios exige de ti y de mí, es que siempre, mi hermano, siempre le demos el primer lugar a Él. Que confiemos ciegamente en lo que dice su palabra, en lo que Él dice que se debe hacer. Y eso lo honrará. Y Él solucionará tu problema. Mi hermano, todavía hay gente que está padeciendo situaciones personales, familiares, de salud, de trabajo,
solo porque no está confiando en Dios. Porque está confiando en otras cosas o en otra gente. Y a veces Dios deja que te pase lo que te pase, porque Él dice, algún día confiará en mí. Algún día vendrá a mí. Algún día vendrá a mí. Y mi hermano, no me malinterpretes. Yo no estoy diciendo que tú confíes en Dios y te quedes cruzado de brazos en la casa esperando, viendo Netflix, esperando que Dios te resuelva. No. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que vengas a Dios primero. Ven a Dios primero. Y después, cuando salgas a buscar solución, Él irá contigo para que la solución logre a cumplimiento. No es que tú vayas primero buscando, según tú, tu Egipto o tu Etiopía para ver si te solucionan, para después venir a Dios. No, esa no es la ecuación que Dios quiere que utilicemos. Dios quiere que tú vengas a Él primero. A Él. Y que cuando salgas, tú tengas la confianza de que Él irá contigo y vendrán las soluciones. Aleluya. Así que Dios quiere, y ahora sí termino, Dios lo que quiere es revestirnos a ti y a mí. Dios no quiere que los problemas nos cautiven y que nos hagan pasar vergüenza. Dios no quiere eso. Dios no quiere que sus hijos pasen vergüenza. Dios no quiere que la desobediencia y buscar otras soluciones como hicieron el pueblo de Judá, que estaba buscando a los egipcios y a los etíopes para aliarse, cuidándose de los asirios, les explote en la cara. Dios no quiere eso. Y que se diga, como dice el versículo 6 al final, y mi hermano, mira cómo van desfilando los que nosotros estamos buscando para que nos ayuden. Están caminando, mira cómo los llevan, desnudos y sin zapatos. Entonces, ¿quién nos va a cuidar a nosotros? Si nosotros estábamos dependiendo de ellos para que nos cuidaran. Y ahí entendieron por qué Dios había mandado al profeta por 3 años a caminar así. Ahí fue que lo entendieron. Y mi hermano, ojalá hubiese profetas hoy que nos dijeran o que te dijeran a ti, cuando estás haciendo algo que estás desobedeciendo a Dios, o que estás dándole preferencias a algo o a alguien por encima de Dios. Ojalá Dios nos mandara a alguien que nos dijera, cuidado con lo que estás haciendo. No estás buscando a Dios, estás buscando tu beneficio personal, humano. Y Dios quiere que nosotros busquemos la solución espiritual, la que viene del cielo. Aleluya. La que viene del cielo. Y mi hermano, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si tú vienes a Él en espíritu y en verdad, Él estará para ti también. Así que dale un fuerte aplauso a Dios y ponte de pie. Aleluya.